mundiales se están disputando los recursos económicos del planeta. Para perpetuarse y conservar su poder y sus beneficios, el capitalismo necesita aumentar la explotación de la mano de obra, la explotación de la clase obrera, derribando los derechos sociales conquistados, empeorando las condiciones laborales hasta el esclavismo y trasvasando el dinero que necesitamos para sobrevivir a las arcas de banqueros y grandes empresarios. Hambre, miseria, guerras creadas artificiosamente, todo vale con tal de apoderarse de los recursos mundiales y colocar el poder a gobiernos que no son otra cosa que cómplices al servicio de los grandes poderes y potencias del mundo. Gracias a ello, millones de personas mueren víctimas del hambre, la sed, los conflictos bélicos, el trabajo esclavo, el totalitarismo y las inhumanas condiciones de vida impuestas por el capitalismo. El capitalismo expolia a los pueblos, les arrebata sus recursos económicos y obliga a las personas a emigrar. Durante las pasadas semanas hemos podido comprobar cómo el Mediterráneo se ha convertido en un gigantesco cementerio donde miles de personas pierden la vida, huyendo de las guerras y del hambre. No son muertes accidentales, son asesinatos. En Europa, la Troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, son quienes gobiernan realmente. El dictado del gran capital imponiéndonos el pago de una deuda ilegítima que regala a los bancos el dinero que la clase obrera necesita para subsistir. Mientras tanto, un inútil Parlamento Europeo legitima todo esto y le da apariencia democrática a unos gobiernos que no son otra cosa que criminales al servicio de un sistema capitalista aún más criminal. Aquí en Asturias y en el Estado español, la realidad comienza a dar vértigo. Un trabajo digno, una vivienda, un hospital, una escuela, la universidad, incluso las medicinas, la electricidad o el gas empiezan a convertirse en lujos demasiado caros que las trabajadoras y trabajadores ya no podemos permitirnos. Hasta los propios alimentos dejaron de estar garantizados para todos y todas y cada vez más familias son desahuciadas y condenadas a vivir en la calle. El cambio de legislación que trajeron las reformas laborales provocaron un número interminable de ERES, despidos y cierres de empresas, que nos llevaron a una situación con más de 100.000 personas en paro en Asturias y con una mayoría de trabajadores y trabajadoras a quien no se les dan más que dos opciones: emigrar o aceptar unas condiciones laborales totalmente precarias, sin apenas derechos laborales y con unos sueldos que ya no dan ni para comer. Por otra parte, las administraciones se lanzan a un sinfín de privatizaciones que deterioran los servicios públicos, precarizan las condiciones laborales y en muchas ocasiones son consecuencia de la corrupción más descarada. En este sentido, los trabajadores y trabajadoras del ERA llevan ya casi un año de encierro y movilizaciones contra las privatizaciones y el deterioro de las condiciones laborales en el ERA. Centenares de trabajadores y trabajadoras se enfrentan a los despidos, a la pérdida de sus derechos laborales y al cierre de sus empresas ante la pasividad y la dejación de funciones de un gobierno asturiano completamente inútil. Al mismo tiempo, la falta de inversiones en materia de seguridad y prevención, cuando no la permisividad y complicidad de las autoridades políticas y de la Inspección de Trabajo, están provocando un aumento de los accidentes laborales, que en algunos casos no pueden calificarse más que como crímenes laborales. Mientras tanto, el dinero que necesitamos para sobrevivir se escapa por las alcantarillas de la corrupción, las estafas de la banca y los abusos de los grandes empresarios. Pero las cárceles se vacían de corruptos y se llenan con quienes defienden y luchan por nuestros derechos más básicos. La condena a prisión de los 5 mineros de Zarreu por socorrer a sus compañeros accidentados pone en cuestión incluso nuestro derecho a salir con vida del trabajo. Y para que ni siquiera podamos protestar, la ley Mordaza convertirá a nuestra sociedad en un campo de concentración donde cualquier forma de contestación puede conducirnos a la cárcel. Para empezar a poner freno a todo esto es imprescindible la mayor unidad posible en la clase obrera, pero esta unidad tenemos que construirla sobre unas bases diferentes. Cada vez somos más los trabajadores y trabajadoras que intentamos abrir paso a otra forma de hacer sindicalismo, a otra forma de defender los derechos obreros. Un sindicalismo cuyos representantes y portavoces defiendan los derechos de sus compañeros y compañeras y no los intereses de unas direcciones sindicales que ya no pueden acumular más corrupción y más fracasos, y cuya dimisión es ya un clamor en toda Asturias. Un sindicalismo asambleario, porque somos los trabajadores y trabajadoras quienes tenemos la voz y el voto para decidir lo que debemos o no debemos hacer. Un sindicalismo sin liberados ni subvenciones, sin vender nuestros puestos de trabajo, sin aceptar ni firmar ni un despido ni un cierre de empresa más. Un sindicalismo sin claudicaciones, sin corrupción y sin traiciones. Pero también un sindicalismo que sepa corregir sus errores y devuelva el nombre de Miguel Hernández a la calle concedida al señor Tajani, abanderado, junto con el resto de autoridades políticas y sindicales presentes en aquel despropósito, de las mismas políticas económicas que nos
cierran las empresas, nos despiden y nos envían directamente a la miseria. Con estas bases construiremos un sindicalismo diferente, que defienda los derechos de la clase obrera y eche fuera lo que nos sobra, el capitalismo, sus gobiernos, su banca y su patronal. Puja el 1 de mayo, puja la lucha obrera y puja Asturias. Que más de celebración tenemos que hacerlo de denuncia, por desgracia. Quiero agradecer a los organizadores y a todos los presentes la oportunidad que se me brinda de explicar la situación de un colectivo que estoy seguro que todos conocéis. Hablo en nombre de los trabajadores de las subcontratas de Telefónica Movistar, en Asturias, que desde el día 14 estamos en una huelga indefinida, en lucha contra la precarización de nuestro puesto de trabajo. El pasado día 28 de marzo, los compañeros de Madrid decidieron que no podían más y tomaron la decisión de ir a la huelga indefinida. Desde entonces, han sido otras 28 provincias las que nos hemos unido a esta marea azul de técnicos. A día de hoy, somos miles de trabajadores que secundamos este paro en toda España, intentando hacer ver tanto a la sociedad como a la propia multinacional que no se puede exigir cada vez más a quien da la cara y lleva sobre su espalda el nombre de una compañía que cada vez quiere pagar menos. Nuestra medida es desesperada, pero no desproporcionada. Somos unas 60.000 familias las que estamos exigiendo condiciones dignas de trabajo y creemos bien que lo vale nuestro esfuerzo. El colectivo más afectado es el de los técnicos de altas averías, I+M, precisamente los encargados de que cualquier domicilio, edificio público o negocio tenga siempre conexión con el resto del mundo, haciendo posible que una tienda cobre a nuestra tarjeta de crédito, un hospital nos dé cita o una persona mayor esté comunicada con los servicios de asistencia. Hace años que ya somos los patitos feos del sector, especialmente con la llegada de la fibra. Pero el último contrato bucle de Movistar supone ya una vuelta de tuerca más que tensar. Rompe la cuerda. Debe ser excesivo a ojos de las contratas y la propia Movistar, que estemos cobrando unos 800 euros por jornadas de 12 horas, con un día de descanso a la semana en el mejor de los casos. Cuando para la mayoría de las subcontratas los sábados y festivos no son retribuidos y en algunos casos como autónomos. En mi nombre y el de mis compañeros, quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que comprendan y apoyen la reivindicación de millares de trabajadores que están luchando por un trabajo digno, por ofrecer un trabajo de calidad y por resistirse a la explotación producto de la ansia desmedida de beneficios de esta gran corporación privada llamada Telefónica Movistar. Muchas gracias.